en la vía pública, accidentes de tránsito. Un hecho grave que ocurrió hace una semana aproximadamente, en la avenida Cárcano, un vehículo que giró en U, hizo una maniobra indebida, fue impactado en ese momento por un motociclista, el motociclista se encuentra grave, ahora afortunadamente, gracias a Dios, está un poco mejor de salud, pero el tema es que hubo abandono de personas, el conductor del auto dio la fuga. Pero como eso hubo varios accidentes en estos últimos días, similares, de personas que o atropellan o tienen un accidente y dan a la fuga, se van del lugar del accidente. Y la idea es hoy hablar de la gravedad de esto del abandono de personas. ¿Hasta qué punto es grave? ¿Por qué después se presentan en la justicia o en la policía y resulta que después quedan libres y no más? Sí, lo imputan, pero están en libertad. Y el familiar que está grave o que falleció, con toda la bronca y bien entendida, ¿no? Por eso lo citamos a nuestro amigo ya de la casa, el doctor Torsitoni, abogado especialista para hablar de esta temática. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ahí hicimos una breve reseña, una breve presentación de este tema que no es el único. Si bien hablamos de esto porque fue el último, el más resonante de Carlos Paz, pero hay muchos casos similares, gente que atropella y se va. Es muy común estos accidentes en la vía pública. Y bueno, acá en la zona, por el tema del turismo, se hace mucho más visible en estas épocas, ¿no es cierto? Porque está muy saturado el tránsito. Entonces, el error quizá sea el huir del lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué tomar esa actitud? ¿Es ante el miedo? Yo creo que es como una cuestión instintiva, que la gente no piensa para reaccionar de esa manera, porque lo lógico sería quedarse, no solo responsabilizarse, sino ayudar. Claro, si vos ves a alguien herido, te quedás. Claro, y más si sobre todo, y yendo un poquito a lo que es la figura del abandono, cuando vos lo pusiste en esa situación, porque una cosa es que también se sanciona, ¿no es cierto?, en la ley, claro. Cuando encontrás a alguien en una situación y no acudís, no decidís colaborar para solucionar la situación en la que se encuentra la persona, pero no provocaste o no sos responsable de esa situación de desamparo. También. Claro, pero técnicamente eso es el abandono de personas. En realidad, lo que pasa es que en la cultura popular todo esto se mezcla porque también en el Código Penal está un poco mezclado la figura. Entonces, está mezclado, pero se distinguen, ¿cierto? Entonces, el abandono de personas específicamente consiste en eso, en encontrar a alguien en una situación de desamparo y no prestarle ayuda. Esto es peor que el abandono de personas, es una puesta en una situación de desamparo. Entonces, cuando yo soy responsable de alguien que es incapaz o que he incapacitado y encima no lo auxilio, es una figura que es más grave que el abandono de personas, se le llama así, está bien, y es más, el Código Penal lo engloba a todo bajo la terminología abandono de personas. Por eso nosotros, o la gente normalmente le llamamos abandono de personas a todo. Claro. Pero esto considera una puesta en una situación de desamparo, que es peor. Inclusive, tiene un agravante, como es en esta situación, cuando luego, como consecuencia de esto, la persona corre un grave riesgo en su integridad física, en su salud, o hasta la muerte. Sí. Entonces, eso es un agravante que le impone una sanción de 3 a 10 años de prisión. En consecuencia, a mí me llama poderosamente la atención que habiéndose fugado, no habiendo prestado la colaboración que debía prestar, poniéndolo en esta situación de desamparo a la persona, encima permanezca en libertad. Cuando en realidad sabemos, bueno, nosotros que estamos en el tema, por cosas mucho menores, hay personas que permanecen detenidas, por cosas con sanciones penales mucho menores. Es raro, sí, es raro que esto. Ahí estamos viendo recién imágenes de cómo había sido el accidente ese en particular. Este es otro, Este, por ejemplo, también fue en mayo, acá en Carlos Paz. Esta persona, el conductor de este vehículo, atropella a una persona y se da a la fuga y deja abandonado el auto. Lo deja ahí y se va. Se baja, deja el auto. Eran 2 turistas los que iban en el auto. Y se da a la fuga. Esto fue el principio de mayo también acá en Carlos Paz. Digo, esto también, recién yo te preguntaba a vos, Thor, si esto se daba por temor o también por ahí porque sabe que está en una falta grave. Por ejemplo, qué sé yo, iba alcoholizado porque no tiene la documentación. Justamente lo que te iba a agregar. Y que me parece peor todavía de que la persona no permanezca detenida. ¿Por qué? Porque sabiendo que vienen en una situación en la que no podrían estar manejando, huyen
de esa manera escapan a la posibilidad de que el Estado controle su estado de alcoholemia. Claro. Entonces, al evadir eso, evaden también una presunción de una posible daño dolo eventual, ¿no es cierto?, en esto. Entonces, en la calificación legal que se le podría imponer después. Entonces, debería presumirse, ¿no es cierto?, esta situación ante la fuga. Y debería sancionarse con mayor severidad. Porque si no, no aprendemos nada. O sea, el mensaje es, gana el vivo que se escapa, evade el control del Estado de la situación de alcoholemia y de esa manera se lleva la sanción más leve, ¿no es cierto? Entonces se debería ser más severo con estas cosas y no con otras que a veces se levanta la vara mucho por una cuestión de política de Estado, ¿no es cierto? Entonces creo que el Estado, no estoy ni siquiera cuestionando al fiscal, que no sé quién es que haya intervenido, sino que el Estado en general debería prestar más atención. Digo porque es política de Estado. Claro. No es un fiscal que decide hacer esto, es una política de Estado. Entonces, quienes bajan las directivas, ya sea Fiscalía General, y la Fiscalía General, ¿a quién obedece? Al Poder Ejecutivo. Claro. La Fiscalía General no es independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, en la realidad, quiero decir. Que debería ser. En la realidad sí, ¿Sí? No, en la realidad no lo Claro, es, claro. ¿no es cierto? Entonces, deberían aplicar mucha más severidad a este tipo de delitos, así como los robos también, los robos domiciliarios, que acá en Carlos Paz parece que fuera el parque de diversiones de los ladrones de toda Córdoba, vienen acá a pasear y a divertirse reventando departamentos y nadie hace nada. Entonces seguimos, no voy a compararlos con nada porque no hay ningún delito peor que otro, pero sí seguimos no prestando atención a eso del Estado y por supuesto que esto hace que la gente siempre continúe delinquiendo ante la mano tan débil, ¿no es cierto?, del Estado en estas situaciones. Doctor, en esta fuga, en estos casos, por ahí también lo hacen con el objetivo de ir a buscarse un abogado, un asesor, en ese tiempo. Pero que lo hizo, evidentemente que lo hizo. Claro. Esta persona que provocó el accidente de la moto, porque el chico de la moto no lo atropelló, el chico de la moto se accidentó en contra de él. Claro. No tenía forma de evitarlo. Por una maniobra indebida. Claro, del no tenía conductor. forma de evitarlo, o sea, convengamos, ¿no es cierto? Para aclarar. Quizás también iba a alta velocidad, no lo sé, pero digo. De cualquier manera, el auto no debería haber estado ahí. O sea, podría ser pasible de una multa, puede ser, eso, pero no tendría que haber estado el auto cruzando de esa manera. Claro. Así que el pobre chico es una víctima desde todos los puntos de vista. Y se ve otra persona, doctor, que baja, que abre la Se puerta. ve y se otra va. persona que se baja y se escapa. Pero también evidentemente, es ¿cierto? tremendo eso. El modo, digamos, de reaccionar es totalmente negligente, porque acabas de dejar a alguien que puede depender de esos segundos su vida. Claro. ¿Cómo, no es cierto, no hay un poco de humanidad en esa persona, por más alcoholizada que estuviera, o lo que sea, de reaccionar y decir, voy a ver si lo puedo salvar, voy a ver si lo puedo ayudar? No, lo coloco en esa situación y encima lo abandono. Es grave, sí. Me parece muy grave. ¿Y qué Yo pena no tienen entiendo estos? el punto de vista de la justicia. Sinceramente, no entiendo el punto de vista de la justicia que pueda liberar a estas personas. No lo entiendo. ¿Qué penas tienen y normalmente? soy abogado penalista. Claro. Y yo soy, me van a decir después, pero si vos sos el que va a pedir la libertad después, ¿cómo no entender? No. Hay delitos que tienen derecho a un abogado, tienen derecho a un abogado. No tienen derecho a escaparse, no tienen derecho a evadir el control del Estado, no tienen derecho a ganar con eso, quiero decir. Pueden hacerlo, sí, van a pagar las consecuencias, no las pagan. Entonces, yo eso es lo que, perdón, quizá con un poco de vehemencia, reclamaría o reclamo. Que el Estado sea más severo en estos casos, ¿no es cierto? Porque hay mucha severidad en cosas que la verdad me parece que ni siquiera tenemos fiscalías especializadas en los temas, ¿no es cierto? Y estos son temas de fiscalías ordinarias, a los cuales ya las fiscalías ordinarias no les pueden prestar atención porque están saturadas con otros temas. Claro. Entonces, doctor, y digo, por ejemplo, en este caso, el conductor de ese vehículo dio la fuga, se buscó un abogado, volvió, se presentó en la comisaría, lo imputan y está en libertad. ¿Ahora puede recaer de nuevo y volver a estar preso, caer preso, digamos? O sea, no. Ya Todos podemos estar presos en cualquier momento. Claro, Perdón, pero por esta se causa tiene que me hacer refiero. algo para eso. O sea, por esta causa no. O sea, Ya está, ya lo dejaron. ahora si va y comete otro delito y lo meten preso, bueno, sí, Claro. probablemente su situación pueda empeorarse. Pero probablemente sí, probablemente no, depende. Pero por este delito, salvo que la Fiscalía encuentre alguna razón, por ejemplo, un peligro de fuga o un entorpecimiento de la investigación, la Fiscalía podría ordenar la detención.
porque lo han dejado en libertad bajo ciertas condiciones. Sí, sí, sí. Mantener el domicilio, no hacer la investigación, etc. O sea, si él lo encuentra fugándose del país, en una de esas, cosa que seguramente no va a hacer, Claro. pero o a veces le piden que preste una fianza, no sé, para evitar eso, no lo deben haber hecho, no sé, en este caso. Pero podría pasar en esas hipótesis, lo cual no sería normal. Claro, casos Por que una se cuestión dan... de la investigación, no. Sí, 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 sí. Claro, yo me refería, la pregunta mía Claro, era si no, puede no. hacer marcha atrás, ver que se equivocaron de la fiscalía No, y quieren... No. No, de esa manera no. Sí. O por un agravamiento en la condición de la Claro. víctima, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eso a veces sucede y a veces puede generar una detención. Sí. Son muchos estos casos que se dan, digamos, en la experiencia suya, doctor, de casos como de abandono de persona, que también me llamaba la atención al comienzo de la nota que usted me hacía referencia que abandono de personas es, por ejemplo, vos vas por la calle, encontrás una persona, no sé, con un principio... Un niño de menos de 10 años, si uno encuentra extraviado un niño de menos de 10 años, tiene la obligación Ajá. de pedir auxilio. De pedir auxilio, nada más. Porque se supone que el niño, ya de por sí, si está perdido, está en una situación de peligro. ¿Por qué hizo referencia a menor de 10 años? ¿Por algo? Porque lo dice el Código Penal. O sea, específicamente tiene que ser menor de 10 años. O sea, perdón, no es porque sí. O sea, el Código Penal establece que si uno encuentra un niño perdido, ¿no es cierto? Tiene que estar visiblemente perdido en la calle, tiene que pedir auxilio, no puede ignorar esa situación porque se presume que está en una situación de riesgo. ¿Eso sería correspondería una pena a esa persona mayor, adulto mayor que no...? En realidad la sanción que tiene es de multa el delito. Ah, multa. Mira. Sí, que es técnicamente lo que digamos, realmente sería el abandono de persona, ¿no es cierto? También una persona que uno no lo haya puesto en esa condición y que esté en riesgo su integridad física o su vida, ¿no es cierto? Entonces eso, no prestar auxilio a esa persona, es un abandono de persona. Mira. Pero la pena es menor, es Sí, multa, ¿no es cierto? Luego lo otro, que es lo que estamos hablando nosotros, cuando uno está obligado por una situación X a prestar auxilio a esa persona, tiene una obligación legal, o sea, por ejemplo... Porque está involucrado, digamos, en el hecho. Por ejemplo, yo tengo a mi cargo a un anciano, a un incapaz, ¿no es cierto? Y no le presto auxilio, que esto es lo que muchas veces, ¿no es cierto?, conocemos, que no, insisto, no deja de estar bajo el mismo título de abandono de persona en el Código Penal, pero existe ya una obligación previa, ¿no es cierto?, y una situación de riesgo de esta persona. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que quería dar, que es bastante típico, es una persona, un anciano o un incapaz, que no se le presta, el que está obligado, el familiar, la alimentación, los cuidados, etcétera, y se coloca en una situación de abandono. Digo, es muy conocido esto en la sociedad porque es algo que pasa, muchas personas mayores o incapaces, víctimas de esto, que no tienen medios para procurarse su alimentación, sus cosas básicas para vivir, y quien es responsable no lo presta, ¿no es cierto?, muchas veces. Entonces, estos delitos suceden y tienen una pena ya más grave que si es de prisión. En el caso de este sujeto, que no sé si lo dije, es de 3 a 10 años. Ah, de 3 a 10 años. Claro, en el caso del accidente que hacemos no es una pena mínima, no es una pena menor. Tiene un mucho, mínimo que es al borde de lo no sea, escarcelable. Eso porque no falleció la víctima, digamos. Por supuesto, si no hubiera es fallecido, el mínimo es 5, si no me equivoco. El mínimo es 5, si no me equivoco. Perdón, pero en el caso de un riesgo grave para la salud, el mínimo es 3. Claro. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa, claro. No, en el caso de la muerte no estoy seguro, no quiero, perdón, pero Está bien, puedo equivocarme. Pero sí en este caso. Entonces, es un tema que para mí o se ha calificado de otra forma, ¿no es cierto? No conozco el caso en particular, cómo se calificó en Fiscalía el delito. En una de esas pusieron lesiones graves. ¿Puede suceder que en el caso de esta fuga, no digo en este caso en particular, de un caso en general, digo, que el conductor del vehículo no haya sido la misma persona que se presenta en la policía, digo, Claro, que dice, iba manejando yo? Totalmente. Y si ahora no sabemos quién fue. Claro. No sabemos quién fue el que se presentó y el que manejaba. Claro, por eso se dice el supuesto conductor. Claro, bueno, pasó con Guandanara, acá en Carlos Paz. Claro. ¿Te acordás? Sí. Cuando chocó con el padre que manejaba ella y que dijo que manejaba el padre. Estamos hablando de años. Hace 2000 y pico, hace bastantes años. Sí. Todavía era otra Guandanara. Pero, Claro, ¿eso fue en dónde había sido el accidente ese? acá en La Libertad. ¿En Libertad? Acá en La Libertad chocó con la camioneta y iba con el padre.
Cierto, el padre sí. Bueno, Madrugada saliendo de un teatro, de la obra de yo me teatro. acuerdo porque en ese caso intervine. Fuimos ahora ¿Vos te estoy acordás? recordando, fuimos, era como a las Muchachos. 2:30 de la mañana, cerca de donde era el gato. Y ella no se quería dejar sacar sangre porque decía que, bueno, ella le daba impresión que la pincharan Claro, sí, sí. y que tenía mucho miedo y la obligaron. Y le dijeron, señora, usted estaba manejando. No, manejaba, papá. Claro. No, y la obligaron, la fiscal, bueno, la actual fiscal, Jorgelina Gómez, le dijo, era en esa época secretaria de Marchetti, Claro. y le dijo, vas presa, o te dejas sacar sangre o vas presa. Y se tuvo que hacer el dosaje. Y ahí se hizo todo. Pero fue bravo el tema. Claro, alguna de la historia, por eso venía... Historia Sí, de no, está Carlos bien, Paz. de la farándula, De la farándula. que viene a hablar de este tema, ¿no? En particular, digo, porque se sospecha por ahí, en estos casos, que por ahí el que conducía, el que provoca el accidente, Claro. no sea el mismo que se presenta en el... Bueno, por eso me acordé de ese caso, por eso, Claro. porque muchas veces pasa, y en este caso es muy probable que no sea la misma persona. Y que- Pero no hay prueba, es muy difícil sacar las pruebas. Y si hubiera una cámara de seguridad en el lugar y hubiera captado que era esta persona, puede ser, Claro, pero sí. si no, Es y el que se complicado. fugó, el acompañante se fugó y Es complicado, sí. no se sabrá nunca quién, pero bueno. Por eso digo que para mí al que apareció se le debería haber aplicado un poquito con más rigor la ley. Pero bueno, yo no estoy en el caso, así que es solamente una apreciación personal y como digo, siempre sujeta a que nosotros cuando opinamos nos podemos equivocar. Si conociera el caso probablemente tendría otra opinión. No Tal lo cual. sé. Doctor, desde ya muchas gracias por haber venido, gracias por hoy traer este tema que era importante, ¿no? La gravedad de lo que es el abandono de personas. Gracias, ¿eh? Gracias, Pucho. Lo invitamos para la semana que viene o la otra, ¿eh? Perfecto. Ustedes ya terminan la feria, ¿no? Están en feria. Ahora estamos en feria, sí. Están en feria El lunes judicial. ya arranca la actividad judicial nuevamente, acá en